Y gracias, Padre, gracias porque podemos tenerte a ti, podemos tener tu amor viviendo con nosotros, podemos tener la certeza que solo en ti hay sanidad, solo tú, Señor, nos llenas con tu Espíritu, Señor. Así como cantamos en esta tarde, noche, Señor, ven Espíritu Santo, te anhelamos, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Queremos vivir este año contigo, Señor. Queremos vivir este año junto a ti y sabiendo que tú estás con nosotros también, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Mm, Sabes que mientras, bueno, hoy preparé varias cosas para el día, no sé, pido a Dios que me ordene mis pensamientos, pero quería, mientras estaba, mientras estaba acordándome del mensaje, eh, perdonen que dé un ejemplo del fútbol, pero este año se me vino un ejemplo del fútbol. Un saludo para el Colo Colo, gracias, también un buen año empezando, ¿cierto? Al fin, ganando. Está bien, está bien. Oye, es que me acordé, mira, es que me acordé de una imagen y creo que esto es lo que un poco lo que nos pasó todo el año pasado, ¿verdad? Yo creo que todos teníamos planes para el año pasado, o no planes, sueños, sino sueños, la idea, eh, o la planificación de lo que uno iba a hacer, ¿cierto? Yo creo que todos teníamos una cierta idea de cómo iba una cosa y en la mayoría de los sentidos fueron para otro lado. O sea, aquí me estaba acordando de esto, que, bueno, yo soy bien, yo juego, bueno, no, ahora no mucho, pero jugué de fútbol siempre, desde chico, y entré a la universidad, tomé el electivo de fútbol, por supuesto, siempre jugaba, jugaba fútbol cuando podía, ahora hace tiempo que no juego mucho ahora, pero recordé una jugada que, perdón que no, si alguien no sabe mucho de fútbol, entonces habíamos practicado una jugada permanentemente que era un centro de la derecha. Los que han jugado conmigo saben que yo juego siempre adelante y como de centro delantero. Entonces, esta era la jugada que hemos practicado. El Chalo va a entender bien esta jugada. Entonces era el centro a mediana altura para meter el cabezazo al primer palo y para hacer un golazo, ¿cierto?, en esa esquina. Esa era la jugada que hemos practicado durante mucho tiempo y era lo que habíamos hablado y todo, ¿cierto? Ya. Tú me la tiras al primer palo, yo cabeceo, ¿cierto? Y hago el gol en el primer palo, ¿cierto? Toda la jugada, ¿cierto? Plan A, perfecto. Viene el momento de la jugada, viene el tiro libre, yo pensando, y ahí viene la pelota, y por supuesto, tira la pelota, y por supuesto la pelota no va a esa altura, y va alta, ¿cierto? Entonces, yo, bueno, como si alto igual la agarré, pero la agarré mal la pelota, por supuesto, no la jugada que habíamos planeado, ¿cierto? Y resulta que le pegué así, estirándome al máximo y como pude a la pelota nomás y le pego a la pelota así y por supuesto no va al primer palo que era lo que habíamos planeado y se va hacia el segundo palo y se cuela en el otro palo así y pareció un gol súper planeado, ¿verdad? Pero no era lo que habíamos planeado. Era una jugada nada que ver y ¿saben qué pensaban esto? Pensaban que muchas veces nosotros tenemos un plan, ¿cierto?, de cómo hacer las cosas, de lo que va a pasar, y la realidad nos lleva a otra situación que de igual manera tenemos que resolver, la verdad. Y creo que siento que este año ha sido, el año pasado, el que se fue ha sido tan así, ha sido como que todos pensamos que íbamos a hacer algo en alguna medida íbamos a hacer alguna situación laboral, ¿cierto? Íbamos a hacer esto. O sea, yo me acordaba que, bueno, nosotros teníamos a nuestro hijo en dos colegios por 3 años, los tuvimos en dos colegios, entonces, en dos colegios distintos me refiero. Juan que estaba en uno y la Laura y el Mingo estaban en otro. Entonces, yo como soy el transportista escolar de la casa, entonces en la mañana, por 3 años estuve vuelto loco, sé que lo único que pensaba, ojalá, ay, ¿cuándo van a estar en un colegio? Porque tenía que, bueno, no para mí, nomás todos teníamos que levantarnos súper temprano, va a hacer toda esta ruta en la mañana, que eran 30 minutos, 20 para allá, después 40 para allá, entonces, y en verdad perdíamos todo el tiempo en la mañana, en la vuelta, siempre llegaban retrasados en los colegios, ¿no? Pero y nos levantamos todos súper temprano y todo, pucha papá, levantamos súper temprano, a las 6:30 arriba, 6:15, el lado y se levantaba a las 6 de la mañana, sube una madrugadora. Entonces, y este año dije, por fin logramos tener los tres en un colegio porque había un problema de cupo. Y dije,
por fin este año todos vamos no a levantar tan temprano, y yo no voy a estar dando esta vuelta en la mañana, que los que saben en la mañana las vueltas, los kilómetros se multiplican con los tacos y con todos los colegios. 4 días en esto y se acabaron las clases. Yo he comentado esto varias veces, claro, bueno, estuve en la casa y todo, pero igual yo había esperado este momento, de que no tuviera que ir todos estos días para allá, para acá, a un solo colegio, tranquilo, después ir a buscarlo. El Juan que siempre que se venía, después toda una cosa que teníamos que hacer logística súper enredada todos los días y buscar los más chicos, a veces sí en transporte. En todo esto se iba a simplificar este año. Bueno, se simplificó demasiado. Entonces, así este año creo que planeamos tantas cosas y así como esta jugada de fútbol, en verdad. ¿Sabes? Yo he aprendido en la vida que uno siempre tiene que tener el plan B, ¿verdad? Y una cosa que dije en nuestra fiesta familiar de fin de año, dijimos, bueno, no es el momento de quejarse, en verdad. Yo creo que el Señor nos ayude a no quejarnos, en verdad, sino que realmente a ver lo bueno, a ver cómo igual pudimos hacer muchas cosas que no habíamos pensado, enfocarnos en lo positivo y ver lo que Dios quiere en medio de esto. Hay personas que les ha tocado mucho más difícil, o sea, hay personas que, yo pensaba, tengo bueno, mi cuñado es, el casado con mi hermano, él es inglés, y él obviamente es europeo, ¿cierto? Tiene otra cultura, su papá y todo, o sea, él vivió siempre en Inglaterra hasta hace no sé cuánto tiempo en Chile, hace 15 20, años. como 15 o 20 años que está en Chile, ¿verdad? Entonces no. Y él nos cuenta que ellos tienen toda una cultura heredada de la guerra. Entonces, ellos vivieron la guerra y cosas culturales que tienen, las tienen heredadas de la guerra. Por ejemplo, él dijo, nosotros nunca botamos comida, dijo. ¿Por qué no? Porque nos acostumbramos a vivir en la escasez. O sea, mis papás vivieron la escasez de la guerra, yo no tenía ropa. Ellos entonces, son cosas que a veces son bien terribles, ¿verdad? Que nosotros hemos tenido que enfrentar y yo recordaba, aquí anoté algunas, no sé si hace un año atrás conocían estas palabras. Zoom, ni idea, nadie sabía lo que era Zoom, Meet, videoconferencia hace un año, ni idea, ¿cierto? Yo me acuerdo que un amigo que tenemos en Estados Unidos, Javier, nos dijo, oye, hay una cosa súper buena que se llama Zoom, me dijo, podrían usarla para juntarse de repente con los líderes mucho mejor, en vez de estar, yo te dije, está loco, ¿qué está hablando? Se me olvidó, ahí estamos, aquí estamos por Zoom. Mira estas palabras que no conocíamos. Bueno, obviamente pandemia, ¿no? Yo creo que habíamos escuchado un poco la pandemia. Aforo, ahora lo manejamos, aforo, hacemos aforo, confinamiento. Son las palabras nuevas de nuestro vocabulario. ¿No? Y otras más, ¿cierto? Entonces, el año pasado, bueno, que se nos fue, nos deja obviamente estas palabras nuevas, ¿cierto? Ciertas actitudes buenas, ciertas actitudes nuevas, perdón, quiero decir, que estamos incorporando en nuestro calendario. Y quiero mostrarle para comenzar, para que un video, resumen que encontré del año pasado. Dura como 3 minutos cortito, entonces para recordar un poquito el año y lo que veíamos. También nos acordamos, hoy día, como decía mi esposa, que cuando empezó todo esto en marzo, todos pensamos que esto iba a durar un par de semanas, no sé, algo cortito, ¿cierto? Eh, un mes será máximo, ¿verdad? Nadie sabía mucho de esto. Ninguno de nosotros, por supuesto, que habíamos vivido esta pandemia, ¿cierto? Las pandemias mundiales como esta fueron hace siglos, en verdad, de verdad. Cierto, la pandemia de la peste negra fue en 1300 y tanto, en verdad. Mundiales habían sido hace varios, o sea, obviamente ninguno de nosotros la vivió, ni nuestros padres, entonces no nos manejamos con esto. Ay, me con un punto. Y pensamos que esto iba a durar un tiempito y ya se iba a pasar. De hecho, comentaba mi esposa, cuando nos juntamos con el equipo, también la iglesia nos preguntaron, bueno, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Van a esperar o van a juntarse? Y dijimos, bueno, juntémonos por mientras, hagamos reuniones por Zoom,
en videoconferencia, mientras sacaba esto, así que un par de reuniones y ya volveremos a juntarnos, y bueno, ya llevamos no sé cuántas reuniones por Zoom, ¿cierto? Ya nos acostumbramos, ya esto es parte de nuestra vida, esta videoconferencia. A muchos de ustedes los conocimos aquí por la pantalla, ¿cierto? Y ha sido de mucha bendición. Pero antes de seguir reflexionando todo esto, bueno, quiero ver este videito para que recordemos un poco lo que fue el año pasado, lo que nos dejó un poco, ¿cierto? Eh, y eso. Este video, por si acaso, bueno, espero que no haya nadie muy religioso por aquí, porque hay un par de chilenismo por ahí, no sé si son leves, pero no, edité el video, en verdad lo tengo ahí en bruto, ¿cierto? Ahí de YouTube, así que espero que nadie se espante por los chilenismos que están un par de... por ahí está en el video. Ya, vamos con el video entonces, ahí va, ¿cierto? Silencio por acá. A ver si lo encuentro. Ahí vamos. Pero ahí se va. Año 2020 y el mundo vivía una completa normalidad. Ya nos habíamos acostumbrado a la guerra en las calles. Seguía el incendio en Australia y se venía la Tercera Guerra Mundial. Nada nuevo. La aplicación de moda servía para cambiar de sexo. El mundo ya no es como antes, Charles. A pesar de todo, hay Festival de Viña y se presenta de mala gana Maroon 5, consiguiendo así una funa a Adam Levine que dura hasta el día de hoy. Tengo mi Instagram lleno de recetas. En Estados Unidos, nuevamente la policía mataría a un afroamericano, logrando que el movimiento Black Lives Matter tomara nueva fuerza. Pero algo sucedería que lo cambiaría todo. Mira, ahí está. Porque lo que comenzaría siendo un bocado, terminaría siendo la peor pandemia del último tiempo. Cuidado, no me toques. Transformando el 2020 en el año más histórico de la historia. Llega el primer caso al país y el virus se propaga tan rápido que tuvimos que encerrarnos a trabajar desde casa. Trabajemos. Comienza la cuarentena, cierre de fronteras, el comercio se viene abajo, gente pierde empleos, bares y empresas comienzan a cerrar. Menos las de papel higiénico, utensilio indispensable en catástrofes. Kim Jong-un muere en un hospital público. Luego lo pasan a una clínica privada donde su estado evolucionó a vivo. ¿Qué paja? Los casos se multiplican, igual que la DIN en TV, igual que TikTok y los desafíos en redes. Güey, ya. Tanto que aparece el baile de la muerte, que es la muerte. Aunque según el ministro de turno, el virus se volvería buena persona Tú me y que dijiste. todo bien. Todo estaría bien. Bien como la... Pararon y dividieron las comunas. Soy de Puente Alto. ¡Soy de Puente Bajo! Nos obligaron a permanecer en casa y usar mascarilla, a menos que tengas avioneta Vengo a comprar marisco. o que seas el presidente. Y en medio de famosas Me cagué infidelidades, con Cavieres. explosiones, intentos de asesinato sin castigo, avispas asesinas, carísimos cortes de pelo, confirmación de ovnis y ataques contra el 5G, se realiza una teletón que ayuda a los ancianos del país, resultando de mucha ayuda para un anciano. Obvio. Trump pierde las elecciones. Yo gané. Chile pierde partidos importantes y el mundo pierde muchas celebridades. Entre otras, Kobe Bryant, Sean Connery, Pantera Negra, Pato Fresh, Julito Videla, Maradona, Darth Vader, Van Halen, Armando Manzanero y mi tío Carlos. Nuevamente aparece Anonymous. Como siempre, amenazando. ¡Hagan algo! Pero hubo verdaderos héroes que con mucho esfuerzo salvaron vidas.
Gracias a todos. Gana el apruebo y se aprueba el retiro del 10% de la AFP. Y como no era suficiente para la Play 5, se aprueba el segundo retiro del 10%. Ahora sí, todos, menos los Papito Corazón, al mall. ¡Abran, es debido a muerte! De a poco nos acostumbramos a esta nueva normalidad, donde no hubo fondas, pero hubo ollas comunes. No hubo cine, pero hubo streaming. No hubo fiestas, pero hubo Zoom. ¡Te pegaste! No hubo renuncia, pero hubo polillas. Se me quedó la ventana abierta. No hubo colegios, pero hubo buenas notas. Hubo eclipse, pero no hubo himno porque hubo lluvia. ¿Y eso fue todo? La misma que detuvo el primer lanzamiento de la NASA. Hay Me vacunas, siento mejor. pero llegó una nueva cepa. Pero nada de vino. Ahora necesitaremos mucho alcohol, gel para dar ese abrazo de año nuevo que tanto esperamos. ¿Pasaremos el año nuevo juntos? Pedrito, volví con mi ex. Porque mientras el mundo llora, nosotros nos mantenemos positivos. Sobre todo en el sur. Sabemos convivir con las catástrofes y se necesita más que un virus para derrotar nuestro espíritu de supervivencia. Haría esto todo el Y día. aunque todo el año falló PTR, los que no fallaron fueron nuestros seguidores, los que siempre nos están alentando para seguir trabajando en esto, porque esto es por y para ustedes, porque esto lo hacemos entre todos. ¡Feliz año! Ahí está, feliz año también. Ahí acordando un poquito de lo que ha pasado en el año. ¿No? Yo quería recordar algunas cositas que por lo menos nosotros hemos visto en el año. Yo creo que hemos visto igual harto de la fidelidad de Dios. Como, bueno, comenzamos nosotros con este grupo que estamos aquí, que yo sé que para muchos ha sido de acompañamiento, de parte de nuestra, como comunidad, como familia, pero por supuesto es algo espiritual, es algo de parte de Dios. Bueno, viendo los que están aquí, aparte de los del equipo, ¿verdad? Conocimos a Miguel Lazarita, ¿cierto? Que han estado todos estos meses ya siendo parte importante del grupo, ¿cierto? Ahí estoy mirando aquí, la Janet, ¿cierto? Todas las cosas lindas que hemos visto. La Janet la conocimos en un momento difícil de su vida, ¿verdad? Pero yo creo que también sintió la mano de Dios, el acompañamiento de Dios. Hemos visto cómo ha crecido, ¿cierto? Hemos aprendido a conocerla, a quererla, ¿cierto? Y están parte nuestra. También después se sumó la Ale también, que ha estado aquí, hemos estado con ella también todo este tiempo, pudimos conocerla también a poquito, también vino para acá un día a la parcela, así que estamos también sabiendo cada día más de ella. Aquí, ¿qué más en orden de llegada? A ver. Ah, bueno, aquí está. Mira que bueno, antes de este cuadrito decía Berta y Paula, después decía Berta, Paula, Lucía, ahora dice Berta, Paula, Fabián, Lucía. Ha ido creciendo la familia, así que también, bueno, a Berta y Paula los conocíamos de antes, bueno, pues conocimos a Fabián también, y por supuesto ahí a la preciosa Lucía, que es nuestra primera que nació acá. Ha sido increíble este tiempo de conocerlo, de ver cómo se ha integrado. Bueno, Fabián lo tenemos siempre en Alfa también, ¿cierto? Hay otras personas que han llegado también, que no están hoy día, bueno, y a otros que llegaron más a final de año, como Peter y Betsy, que están aquí arriba, ¿cierto? Con la Rebe. Y los últimos creo en llegar han sido aquí Fernando con la Melanie, que los conocemos nosotros hace harto tiempo atrás, ¿cierto? Nos reencontramos hace poco, así que, y la última, la Cote, que está aquí, ¿cierto? Sí, esta es la última, parece que llegó casi al fin del año, al filo del año. Bueno, ellos tuvieron también nuestro último Venga a tu reino, ¿cierto? El reino de tu casa, digo, que se llama. Así que, en verdad, para nosotros ha sido un año súper lindo. Yo antes no hacía este ejercicio, pero ahora, llegando a fin de año, hago el ejercicio de ver lo que uno tenía pensado y cómo se habían dado las cosas. Pero obviamente ha sido como esta jugada, en verdad. Ha sido que no era lo que habíamos pensado hacer,
no era lo que esperamos, por un lado del año, pero uno puede sumergirse en sentimientos de frustración, de fracaso, de no cumplimiento de la expectativa, de, también obviamente tanto, circulan tanto de estos sentimientos de temor e incertidumbre, eh, pero hemos visto todo esto que está nombrando ahora de tanta gente que estamos juntos conociendo a Dios, conociendo más de Dios, y hemos visto tanta gente que ha sido sanada también de enfermedades. eh, y lo último, ¿saben? Que este regalo de estar aquí, por eso hoy día quise estar afuera, en verdad siempre me he ido adentro, ¿cierto? Pero eh, quería estar también aquí afuera, porque esta parcela también ha sido un regalo, en verdad. Ha sido un regalo no solamente para nosotros, para ustedes que van a estar viniendo, para todos los y todos los que van a llegar también. Eh, lo último que ayer cuando, ayer o anteayer, el otro día que vino mi suegro esta semana, y dijo, oh, me dijo, se siente que el agua es como termal, es como de vertiente. Y yo dije, oye, ¿verdad? Hasta tenemos una piscina con agua termal. Porque el agua es de río, viene de las vertientes, entonces en verdad tiene algo especial, en verdad. Y ¿saben qué? Yo quería decirles que todo esto es como un regalo anticipado de Dios. Así yo veo el 2020. Todas estas cosas ha sido un regalo anticipado de parte de Dios. Ha sido algo, una vez más, algo de su gracia, que gracia es el amor inmerecido de Dios. Eso es lo que, un amor que uno no se gana, sino que es un regalo. Todo esto en verdad ha sido como de regalo, como de extra, de yapa. ¿No? Nunca pensamos que íbamos a hacer todas estas cosas, que íbamos a tener este grupo tan lindo, ¿cierto? ¿Verdad? Cuando empezaron a pasar las semanas de pandemia, nosotros, yo creo que toda la sensación era pensando, oh, esto no va a resultar, esto no va a funcionar. Toda la jugada que hemos preparado, eso pensaba en el fútbol, esta jugada que hemos preparado no va a resultar. Viene otra jugada y no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Pero tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos a Dios de nuestro lado y saben que eh, igualmente aparece este plan B y el gol igual lo podemos meter porque Dios está con nosotros, ¿verdad? Dios está con nosotros, me refiero a cada uno de nosotros, no refiero a nosotros, sino que a nosotros, todos los que estamos aquí, los que no pueden venir también. Y quería leer dos palabras, ¿cierto? Si puedo leer que no está luz. Mire, en la mañana, los que pudieron escuchar, yo quería leer nuevamente esta palabra que está en Jeremías 29. Voy a leer acá mejor. En Jeremías 29 hay algo que, bueno, la historia del pueblo de Israel es bastante acontecida y sufrida en el Antiguo Testamento. En este momento lo que pasa es que los judíos que están en Jerusalén los destierran, ¿cierto? Y los llegan los babilónicos que eran, digamos, bastante sanguinarios, ¿verdad? ¿Cierto? Esa es la verdad, bastante bárbaros, entonces los toman presos, los llevan, ¿cierto? Los maltratan y los deportan desde Jerusalén a Babilonia, ¿cierto? Los tienen presos allá en fondo aislados, y Jeremías, que el profeta, le escribe una carta, entonces uno dice, en estos momentos, como ahora, que ha sido un momento de toda esta situación que ha paralizado al mundo, ¿cierto? Que ha reprimido el mundo, que lo normal es que nos genere un sentimiento de temor, ¿cierto? De incertidumbre, de paralización. No nos parecía esta situación mucho más terrible. Ellos los deportan, los exilan, los tienen presos, oprimidos, ¿cierto? Mataron a muchos en el camino. Y sin embargo, es increíble que en estos momentos donde muchas veces el pueblo de Dios no sé, de alguna manera las condiciones no son las mejores, es cuando probablemente Dios da los mayores desafíos. Y yo siento que este año que viene ahora es un año de desafío, ¿verdad? Quiero animarlos en esto, en que veamos lo que Dios tiene en medio de esto y que seamos desafiados cada uno en nuestro círculo, en nuestro mundo, para lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Entonces quiero leer un poco lo que Jeremías le escribe, ¿cierto? Dicen en Jeremías 29, le escribe una carta a los ancianos, ¿cierto?
eh, y a todos los que estaban y todos los que Nabucodonosor había desterrado de Babilonia. Estoy leyendo Jeremías 29. Eh, entonces, en el 4 dice, Jeremías le escribe al pueblo, esto dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a los cautivos que él desterró. Le dice, en el 5 dice, edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Qué raro esto porque están desterrados y entonces no están incómodos, están presionados, están oprimidos. Sin embargo, esta es la palabra de Dios, dice, edifiquen casas, hagan planes para quedarse, planten huertos y coman del fruto que produzcan. Mire lo que dice el 6, cásense y tengan hijos. Luego encuentran esposos y esposas para muchos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. Trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envía al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Y en el 8 dice, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. No permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Entonces también es un tiempo en que se escuchan otras voces. Aquí escuchan los ladrillos, ¿no? Escuchan los ladrillos, ¿no? Sí. Hay unos perros por ahí atrás. Pero ¿saben qué? Es algo espiritual lo que pasa, que le dice Jeremías. No escuchen otras voces, le dice. No escuchen las voces, ¿cierto? Que le dicen otras ideas, ¿cierto? Y este es el momento que también nosotros como cristianos tenemos que escuchar otras voces. El otro día estamos, no sé, hoy día hay tanto rumor, tanta cosa por internet, que esto es una conspiración, de que el virus existe, que no existe, que es creado, que esto, que la vacuna sí, que la vacuna no. No sé, hay tantos rumores que uno se vuelve loco si uno se pone a escuchar todas las otras voces. Pero sabe que la voz de Jeremías es decirle esto, ustedes escuchen la voz de Dios, ¿cierto? Y hagan, multiplíquense, es como que sigan adelante, le dice Dios, no se queden paralizados, no se queden sin hacer nada, sino que sigan adelante, multiplíquense, bendigan la tierra, y aún en esta situación que parece difícil de vivir, ¿cierto? Y parece totalmente negativa, Dios le da una palabra de ánimo para que sigan adelante y sigan haciendo lo que Dios le está llamando a hacer a cada uno y que no escuchen otras voces. Saben que nosotros no tenemos que escuchar las voces del enemigo. El enemigo siempre quiere meternos una voz de temor, una voz de incertidumbre, una voz de decir que no, esto no va a resultar, esto va a ir mal, ¿cierto? Y estas voces también media negativas. Quiero aprovechar de decir que hay también algunos cristianos que dicen, bueno, ya esto es el apocalipsis, el fin de los tiempos, entonces no sé a dónde va ese discurso tampoco, porque si fuera así, yo no digo que no sea en verdad, porque yo no sé en verdad, y nadie sabe, la Biblia dice que nadie sabe cuando Jesús regresará, lo que sabemos es que Jesús va a regresar. Entonces, tampoco le digo, hagan oído a voces apocalípticas de que es el fin de los tiempos, y porque si fuera así, en verdad, es un buen tiempo en que Jesús va a regresar, y siempre van a pasar cosas difíciles y cosas terribles, pero si es el fin de los tiempos, en verdad, para nosotros también es un tiempo de gozo, ¿verdad? No un tiempo de temor ni paralizarlo, al contrario, es un tiempo de seguir haciendo las obras de Dios, no significa que nos tenemos que detener. Así que si aún así fuera, porque hay voces siempre los cristianos medio apocalípticos, que ya se viene el fin de los tiempos, bueno, si fuera así, en verdad va a ser un tiempo glorioso para nosotros, para los que somos el pueblo de Dios, así que tampoco tenemos que tener temor, ¿verdad? No tenemos que tener temor ni tenemos que paralizarnos. Yo cuando me convertí hace ya como 30 años escuché algo que me gustó mucho, ¿verdad? Me dijo, a ver cómo la frase es, vivamos como si Jesús viniera mañana, pero trabajemos como si Jesús volviera en 1000 años, ¿verdad? Me gustó esa frase porque en el fondo no depende de nosotros si viene Jesús, ¿cierto? Si hay varias versiones también de lo que es el Apocalipsis, ¿verdad? Que nosotros
En general, la viña no nos metemos en eso porque, ¿verdad? Da lo mismo, ¿verdad? Da lo mismo el sentido de nuestra vida cristiana. Nosotros realmente tenemos que vivir como Jesús si viniera muchos años más. Eh, hay algunas corrientes cristianas que dicen, no, como ya no, como Jesús viene pronto, entonces no hagamos nada, ¿verdad? En el fondo quedémonos así esperando que venga Jesús y no hagamos nada. No, no, tampoco es una buena doctrina, yo creo, sino que tenemos que, no tenemos que no tener temor en nuestros corazones. Hace un tiempo compartí sobre Primera de Juan, ¿cierto? Donde dice el amor de Dios echa fuera todo temor, ¿verdad? Entonces, nosotros vivimos en el amor de Dios y en su perfecto amor no hay temor. Así que podemos tener preocupaciones, pero no temor, no angustia por las situaciones, ¿verdad? Y quería leer, a ver si puedo leer Hechos, capítulo 4. Voy a leer Hechos capítulo 4, que siento que es lo que Dios nos está un poco moviendo para este tiempo. Buscarlo aquí en el computador. Hechos. Mira, en Hechos 3, si se acuerdan un poquito de esta historia o lo han leído, se trata de que eh, cuando los primeros, estaba Pedro y Juan, ¿cierto? Que habían sido discípulos de Jesús, ¿cierto? Estaban recién caminando sin Jesús, había venido el Espíritu Santo, como cantamos en una canción recién, y recién estaban como Pedro había predicado recién, ¿cierto? Y ellos fueron entonces al templo, y mientras pasaron por el templo, ¿cierto? Había un lisiado que había estado ahí muchos años, ¿cierto? Y entonces Pedro y Juan le dijeron, oraron por él, ¿cierto? Y él fue sanado. Entonces esta persona, que era muy conocida porque estaba en el templo de Jerusalén, ¿cierto? Eh, fue sanado, que fue el primer milagro, por lo menos, que registrado de Pedro. Entonces, a Pedro y a Juan los persiguieron por esto, por haber hecho esto públicamente, por crear alboroto y porque en el fondo todos los religiosos de esa época querían apagar el mensaje de Jesús. Sin embargo, eh, aquí estoy en Hechos 4, dice, versículo 3 dice, a Pedro y a Juan los arrestaron y como era de noche, ¿cierto? Eh, perdón, voy a leer del Hecho 4.1. Mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos, todos estos líderes religiosos. Estos líderes están sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús, que para ellos era un herejías. En el 3, los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Un punto aquí. Ellos oraron por una persona y fue sanada. Sin embargo, los toman presos por esto. ¿Ya? El contexto. O sea, están haciendo una buena obra de parte de Dios, sin embargo, los toman presos y los arrestan en la noche y los dejan la noche en la cárcel. Y en el 4 dice, versículo 4, pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron, así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5.000. Imagínense, 5.000 personas se convirtieron por este milagro que había hecho Pedro en nombre de Jesús. Al día siguiente, el concilio se reunió en Jerusalén. El sacerdote Anás estaba presente y hicieron entrar a los dos discípulos y le preguntaron, ¿con qué poder o en qué nombre o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Entonces Pedro no dice que él lo sanó, sino que él fue sanado por el nombre de Jesús. Pues este Jesús a quien se refieren, voy a decir en el 12, porque en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las escrituras. Y en eso quería detenerme. Dice, los miembros del concilio, que eran todos muy religiosos y estudiosos, ¿cierto? Dice que quedaron asombrados cuando vieron el valor, ¿cierto?, de Pedro y de Juan,
y además porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada en el concilio que el concilio pudiera decir. Entonces estos hombres, Pedro y Juan, son acusados, ¿cierto? Y son llevados, y lo que les llama la atención, y en esto quería traspasarle a ustedes esto, les llama la atención a ellos que ellos veían que no eran hombres preparados, ¿cierto? Como instruidos, como con educación religiosa, como eran ellos. Y estaba Pedro y Juan, y estaba el hombre que había sido sanado. Entonces, ¿saben qué? Yo les quiero animar con esto para este año. Siento que el desafío nuestro es esto, lo que hacía Pedro y Juan, compartir, ¿cierto? De Jesús, compartir lo que ustedes han recibido ahora este año a otras personas, porque hay muchas personas que hoy en día están con estos gigantes, están con temor, están con incertidumbre, y esto va a seguir, porque por lo menos tenemos, ¿cierto, Doc? Tenemos por lo menos 6 meses más de confinamiento, y quizás todo el año. Esa es la verdad, ¿cierto? ¿6, 7 meses? ¿Dice? ¿Cierto? Eso es lo que es, porque está la vacuna, pero está la vacuna y está la nueva cepa, entonces son cosas que ahora yo no creo que nadie se atreve ahora a planear, ¿cierto? A planear así como tan exacto, pues ya tenemos la experiencia del año pasado. No sabemos qué va a pasar, probablemente sigamos así, eh, probablemente el usar mascarilla, por ejemplo, que antes era un poco ridículo, ¿cierto? Ahora sea algo que usemos tal vez siempre, tal vez por 1 o 2 años más, quizás más. No lo sabemos, ¿verdad? Ahora yo no me aventuro a planificar la jugada porque no sabemos qué va a pasar. Y bueno, sin embargo, eh, esto quería decirle, Pedro y Juan eh, eran personas que decían, no son pastores, no son eruditos, no son sacerdotes, no son fariseos, ¿cierto? Son personas que todos le reconocían que no tenían ninguna preparación especial en la escritura, así dice la palabra, no tenían nada especial, en verdad, en la escritura, pero sin embargo estaba esta persona que había sido sanado. Entonces yo creo que lo que el Señor nos está llamando aquí a cada uno es simplemente, entre comillas, a mostrar a Jesús por las obras, no tanto por las palabras, no tanto por tanta profundidad teológica, sino que por una simpleza y una sencillez de mostrar las obras de Dios. Eh, yo decía muchas veces la gente va a empezar a preguntarle y simplemente eh, decir, mira, esto es lo que Dios ha hecho con mi vida, porque eso es lo que Pedro Juan estaba mostrando, mira, esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. No es que tanta teología, en verdad. Esto es lo que Dios ha hecho, ahí está la persona, está sanada, estamos nosotros, que no tenemos ninguna preparación especial, simplemente obramos y fue sanada en nombre de Jesús. Entonces, la simpleza está de Pedro y Juan los mató, ¿cierto?, a los religiosos. Y yo quería recordar un poquito que bueno, ya no está en la casa anterior, pero en el chat de vecinos que tenía en Cerro Alegre, la casa anterior, cada vez que alguien comentaba algo mínimamente religioso, como de cualquier, casi era insultado, ¿verdad? Como, oye, ¿cómo es posible? Y el libre pensamiento, y me ofende que me metas algo religioso. Así, era como ofensivo, como toda esta onda progresista, ¿no? Así como que todo lo religioso es ofensivo, y se ofenden por todo, no sé por qué. El progresivo es tan sensible, los progresistas son tan sensibles que todos no me refiero ni izquierda ni derecha, pero me refiero al progresismo que está metido por todos lados, ¿verdad? Que no, que yo no me ofende que tu religiosidad. Bueno, así era mi grupo, pero sabes que después de la pandemia esto ha cambiado. La gente está, porque claro, porque el temor y la incertidumbre le ha movido el piso a todo el mundo y ahora no tienen respuesta. Y nosotros sabemos que la respuesta está en Jesús, ¿verdad? Entonces, y no hay otra respuesta. Y como le dice Pedro Juan, entonces, sencillamente dice, bueno, la respuesta está en que nosotros oramos y en el nombre de Jesús. Y esa respuesta no está en uno tampoco, está en Dios. Eso es lo que Pedro Juan le están diciendo en palabras muy sencillas a todos los eruditos y los religiosos. La respuesta está en Jesús. Y eso es lo que
siento que Dios nos está llamando a compartir este año. Vamos a planificar las actividades que podamos hacer, ¿verdad? Pero quería animarlo a que a ustedes, a cada uno de ustedes, Dios les puede usar, ¿verdad? Dios les puede usar en algo sencillo, en algo de compartir de Jesús, de compartir lo que Dios ha hecho en cada uno de ustedes, en compartir que en Él encontramos la paz. Bueno, la Pili tenía una cosa familiar que no he dicho, pero yo pensaba, cuando hablé con la Pili, ese día que estaba mal, y como contó ella, y claro, una persona sin Jesús no tienes donde refugiarte, ¿verdad? Y mucha gente, entonces yo me imaginé la Pili de hace 5 años, antes de que conociera. Yo creo que era así, o sea, una situación le descompensaba, pero no hay salida, no había salida, ¿verdad? Eh, y bueno, yo hablé un par de veces con ella, a ver cómo está, pero uno, como dijo ella, claro, uno tiene una familia, nuestra comunidad, y uno tiene a Jesús, en verdad, uno puede ir a algún lugar, ¿verdad? Eso hoy en día mucha gente no tiene ese lugar y nosotros ese lugar lo conocemos, ese lugar es Jesús. O sea, hay que compartir esto tan sencillo como Pedro y Juan no hicieron una defensa teológica muy larga, ¿verdad? Muy cortita, me dijeron, pero bueno, y entonces ellos mismos se dan cuenta, el milagro que está al lado de ellos hablaba por sí solo, ¿verdad? Y, y nada, no podían en verdad decirle nada y después, bueno, los versículos más adelante lo tuvieron que soltar. Trataron de decirle después, oye, no digan nada, pero dicen, pero ¿cómo no vamos a decir esto? No, ¿cómo no vamos a dejar de decir lo que hemos visto y vivido? Así es lo que dice eh, más adelante, pero tratan de decir que no hablen más de Jesús, pero dice, Pedro y Juan le dicen, nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Y eso es el mensaje que quería compartir. Yo creo que esto es lo que nosotros simplemente debemos hacer. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Ustedes aquí en este grupo, en sus vidas, hemos ido aprendiendo, ¿cierto? Los más nuevos, los más antiguos, yo creo que todos nos hemos sorprendido de Dios este año y quiero animarlos en esto, en lo sencillo, en lo cotidiano, compartir de Jesús. eh, y no es por hacer más número, en verdad. Nosotros muchas veces hemos compartido con personas, ¿verdad? Y en verdad tampoco se quedan con nosotros, ¿verdad? Nuestro llamado es a compartir de Jesús, ¿verdad? Compartir de su amor y, y aprender, ¿cierto? Y a que el reino de Dios siga creciendo a través de cada uno de nosotros. No necesitamos tanta elocuencia ni tanta teología, en verdad, sino que simplemente decirle a una persona, bueno, ¿cómo lo haces para pasar este tiempo? Bueno, yo tengo un refugio. Mi refugio es Jesús. Ese es mi refugio. Y mucha gente va a decir, bueno, yo quiero eso. Yo también quiero ese refugio y es un lugar que tú conoces, ¿verdad? Si tú conoces ese lugar, ya puedes decirle a otras personas que vayan a ese lugar. Así que así termina Pedro diciendo, nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Así que les animo a cambiar tal vez estas palabras, estas palabras negativas un poco de que, oh, el fin se fue este año, ya estoy hasta aquí con este año. Porque esas cosas, entre comillas, malas o negativas que tú no quieres que verlas más, en verdad, igual van a seguir este año o van a llegar otras. Si esa es tu felicidad, tu gozo, en verdad, no puede depender de las circunstancias, ¿verdad? Eh, tiene que, tenemos que aprender de la mano de Jesús, en verdad, a surfear las circunstancias, ¿cierto? A ver los nuevos caminos que Él nos está abriendo y atraer a más personas también a compartir de Jesús. En verdad ha sido súper bueno que varios aquí han compartido su familia,
La Nati trajo a sus papás, ¿cierto? Bueno, tuvimos que compartir con la Normita tanto tiempo, los hermanos también de la Joana por ahí están también viniendo, así que eh, eso les animo